Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, saludamos a quienes nos ven a través de internet, a quienes están acá y a quienes nos van a ver, quién sabe en qué momento, en qué día y en qué hora. Pero igualmente la misma unción que el Espíritu Santo está derramando acá, se está derramando en sus hogares. Vamos a darle un aplauso a los que nos están viendo por internet. Gracias, Jesús. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Escuchan bien atrás? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Tenemos un testimonio que Angélica nos va a contar que tiene que ver con la misión de Corrientes. De paso saludamos a los hermanos que nos estén viendo de Corrientes, del Chaco, de allá de Fontana también. Así que bueno. Quería contarla con alegría que cuando fuimos a Corrientes, bueno, tuvimos una experiencia muy hermosa y entre todas ya se está cosechando lo que se empezó a sembrar. Así que para gozo de Dios, de nuestro Señor, hay dos donde hemos recorrido en los lugares más difíciles que decían los chicos. Hay dos niñas que este fin de semana van a ser bautizadas y los de la comunidad van a ser los padrinos. El padre Jorge está contentísimo y manda cariños para todo. Así que, para la gloria de Dios, hermano, aplaudir la victoria del Señor. Qué precioso tema que tenemos este mes. Las promesas de Dios para la familia. ¿Ustedes saben que hay promesas de Dios para nuestra familia? ¿Sabían ustedes? Algunos no. Hay infinidad de promesas de Dios para nuestra familia. Y vieron que uno a veces se dice, te prometo que te voy a llamar por teléfono. Y a veces nosotros nos podemos olvidar, ¿verdad? Pero pregunto, cuando Dios promete algo, ¿qué les parece a ustedes que pasará? Yo no sé si es el calor, pero estamos medio apagaditos. Se cumplen, claro que se cumplen, porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, dice la palabra en el libro de Números. Y Dios ama a la familia. Vamos a repetirlo. Dios ama a la familia. Pero ¿saben qué? ¿Por qué? Si Dios ama a la familia, ¿por qué a veces tenemos tantos problemas en la familia? Porque el enemigo odia a la familia. Exactamente. ¿Y saben qué? Que si nosotros no conocemos nuestros derechos legales, puede suceder que estemos perdiéndonos las riquezas que Dios quiere para nosotros. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16. Y cuando José empezaba la oración, me llamaba la atención porque no nos habíamos puesto de acuerdo, pero él tomó la cita bíblica de Jeremías 29, que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice así, planes de felicidad y de prosperidad. ¿Ustedes saben que Dios tiene esos planes para nosotros o les parece que Dios tiene planes horribles, que siempre nos pasa de todo porque Dios quiere que nos pase de todo? No, Dios tiene planes de felicidad para nosotros y planes hermosos, pero muchas veces ese proceso en que estamos inmersos, no todo es color de rosa. Decirle que tenés al lado, no todo es color de rosa en el proceso de Dios. ¿Ustedes vieron cuando se hace una pieza de cerámica, una pieza de metal? ¿Qué pasa primero con esa pieza antes de que tenga la belleza? Nosotros a lo mejor la vemos decoradita, vemos un anillito todo hermoso, todo decoradito, y decimos, ¡qué lindo!
Pero el proceso que pasó, ese material, para terminar siendo una obra de arte, ese proceso a veces no es tan lindo para la pieza que lo está padeciendo, diríamos. Es un proceso a veces duro. El oro, por ejemplo, a fuego, la arcilla amasada y después cocinada en el horno. Todos tenemos que ir al horno, parece, y nosotros también. Decirle, si estás en el horno, no te preocupes, es parte de tu proceso. Y la Biblia nos habla, sí, allá me están hablando, Ministerio de Niños, bueno, se olvidan, los niños, allá están las del Ministerio de Niños para que vayan para allá. Y si no, cada uno con su mamá y su papá. Si no van al Ministerio de Niños, tienen que estar al lado de su mamá y de su papá. Así que mejor que vayan al Ministerio de Niños, que allá las seños, como le dicen ustedes, tienen cosas preparadas para ustedes hermosas. Bueno. ¿Ya está? Bueno. Les decía que nosotros nos atravesamos muchas veces un proceso que a veces es largo, es duro y necesita que nosotros estemos, diríamos, preparados para ese proceso, porque si no conocemos que a veces Dios nos procesa para sacar lo mejor de nosotros, podemos llegar a quedarnos en la mitad del camino muy tristes y muy amargados, desconociendo lo maravilloso que Dios tiene preparado para nosotros. Hace unos días, en la esquina de mi casa, empezamos a sentir un ruido con José. Vieron de esas sierras que uno se levanta a las 7 de la mañana, ya la escucha así con todo. Y vemos que estaban derribando unos árboles muy grandes, hermosos árboles que había en la esquina de mi casa. Entonces me acerqué a la vecina, le digo, ay, qué pena que están así. Dice, pero no sabés lo que estos árboles hicieron en mi casa. Y me decía que le habían roto todos los caños de gas, que había tenido que estar sin gas, que había tenido que estar sin agua, porque las raíces de esos árboles suavemente fueron metiéndose en todos esos caños. Y a veces las cosas malas en nuestra vida pueden pasarnos como este árbol, que silenciosamente te van socavando. Esas raíces van por dentro, esa raíz de amargura, de tristeza, de miedo, de desesperanza, de duda, te pueden estar metiéndose cada vez más hasta que te ahogan y te quitan el agua, la luz, el gas de la vida, todas las fuerzas que tenés. Cuidado, nosotros tenemos que estar alertas. Y en nuestras familias tenemos que estar muy alertas, porque a veces no nos damos cuenta, pero Satanás se nos empieza a meter con poquitas cosas en la televisión, a través del celular, a través de estas modas. Miren, a veces vemos niños de 10 años, nenas de 10 años, todas pintadas. Vemos los celulares así con esas boquitas que ahora es moda, de esa forma casi seductora, provocativa de tener las fotos. No nos damos cuenta y dice, ay, pero qué pavada, eso no tiene nada que ver. Pero va socavando, va entrando el enemigo a través de tantas cosas en nuestra vida y en nuestra familia. Porque podemos cerrar las puertas de afuera, pero en la casa, a través del internet, a través de la televisión, a través del celular, le podemos estar abriendo portones al enemigo. Hay que estar alerta. Si no, fíjense en un niño de 3, 4 años, la adicción que toma del celular si los padres se lo dejan. Cómo termina siendo adicto
con 3, 4 añitos al celular. Y si no le dan los dibujitos del celular, llora, patalea, grita. ¿Cuántos ha pasado? ¿Cuántos les ha pasado eso? O ven casos. Y nosotros tenemos que estar alertas. Los cristianos tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo para estar alerta a todas estas cosas. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, un relato que nos da tantas riquezas, este relato de la palabra de Dios. Y es en una situación muy dolorosa para dos personas que eran muy fieles a Dios. Pero uno dice, ¿cómo? Si yo sirvo a Dios, todo parece que me tiene que salir bien. Depende del tiempo del proceso que estés atravesando. Depende del tiempo del proceso que estés atravesando, porque Dios te procesa. Y acá estaban Pablo y Silas. Vamos a leer desde el versículo 19 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice que los patrones de una chica que Pablo y Silas liberaron, viendo desvanecerse las esperanzas de lucro, se apoderaron de Pablo y Silas, que eran los que le habían liberado. Ellos habían hecho una obra de bien. Pero estos hombres los arrastraron hasta la plaza pública y los llevaron ante las autoridades. Y dijeron, esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros los romanos no podemos admitir ni practicar. La multitud se amotinó contra ellos y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado, miren lo que dice, despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies con cepo. Vayamos pensando en este carcelero, porque la palabra habla del carcelero, el carcelero, el carcelero. Dice que cerca de la medianoche también, cuando nosotros leemos la noche en la Biblia, es un tiempo de oscuridad, obviamente como la palabra nos dice, uno dice noche y dice oscuridad, pero también significa un tiempo donde parece que la luz no se ve, donde parece que las cosas no suceden, donde parece todo oscuro, de noche. Y acá era la medianoche, que quiere decir el lugar más oscuro. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios. Ahora, vamos a detenernos un poquito. ¿Qué les había pasado a Pablo y Silas? ¿No es que los habían azotado despiadadamente? Hacía unas horas. ¿Cómo tendrían su cuerpo? Ensangrentado, las heridas infectadas, doloridos. También les habían quitado sus ropas, o sea que habían sido avergonzados. ¿Todo por qué? Por predicar la palabra, por hacerle un bien a una joven y liberarla. Y dice que ellos, pensá por un instante, ¿qué harías vos o qué haría yo? Yo le diría, pero Señor, ¿cómo puede ser? Te estaba anunciando a vos, estaba ayudando y mirá lo que me pasa. Algunos de nosotros nos quejaríamos, otros nos quedaríamos sumidos en la tristeza. Otro dice, pero no te entiendo, le diríamos a Dios. ¿Pero qué hicieron Pablo y Silas? Tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso. Toda la gloria para ti, Espíritu Santo. Bendito seas. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos. Eso hacían ellos. En medio de esa prisión. ¿Qué había en esa prisión? Oscuridad,
Me imagino que habría alguna otra rata que paseándose, muchas cucarachas, olor a excremento. Sin embargo, ellos establecieron un ambiente diferente ahí. No sé qué es lo que estás atravesando en tu vida, en tu familia, en tu cuerpo, en tu economía. ¿Con qué estás luchando? ¿Y qué cosas no te están saliendo bien? Pero ¿qué tal si en medio de esa adversidad vos decís, te adoro y te bendigo, Señor, Rey, Señor de mi vida? Tú eres grande y maravilloso, nadie se compara a tu amor y a tu hermosura y tu belleza. ¿Qué tal si experimentás adorar al Señor en medio de la dificultad? Porque ¿saben qué? Sucedió algo maravilloso. Dice que de pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de las cárceles. Cuando vos adorás al Señor en medio de tu adversidad, se conmueven los cimientos de tus cárceles. Y dice que se abrieron todas las puertas y cayeron todas las cadenas. Hay puertas que tenés cerradas. ¿Será porque no alabás? Y alguno puede decir, sí, yo pongo música, pero tu corazón alaba al Señor. Tu vida adora al Señor en medio de las dificultades. ¿Cómo está tu corazón? Chequeate si es genuino lo que vos estás viviendo con el Señor. Dice que cuando vio el carcelero, se despertó sobresaltado. Y al ver abiertas las puertas de la prisión, dijo, me voy a matar. Porque para un carcelero que estaba al cuidado de presos, que sus presos escaparan, lo iban a matar, lo iban a asesinar. Esa era la ley. Así que él dijo, antes que me maten, me mato. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. No te hagas ningún daño porque estamos todos acá. Y miren la reacción del carcelero. El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda, o sea, lo que quiere decir que ahí había una oscuridad tremenda, y vio que estaban todos y precipitadamente y temblando se echó a los pies de Pablo. Instantáneamente cambió la situación. El carcelero estaba a los pies de Pablo. Y dice que luego los hizo salir y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ese ambiente de adoración, ese ambiente de alabanza, ese irrumpir de Dios cambiando las cadenas de estos presos, hizo que este carcelero se diera cuenta que algo sobrenatural tenían Pablo y Silas. Y se puso a su servicio. Y dice que luego los hizo salir y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Y ellos le respondieron, esto que es maravilloso, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y yo los invito a que volvamos a repetir esta cita bíblica. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Cree en el Señor Jesús. ¿Qué es creer en el Señor Jesús? Es entender que Él es todopoderoso. Es entender que Jesús murió por vos y por mí para que nosotros fuéramos libres. Es entender que hay salvación en su vida. ¿Qué es salvación? Para el que está enfermo es sanarse. Para el que está con problemas económicos es liberarse de esos problemas. Para el que está con problemas en la familia es restaurar su familia.
Para el que está sin fuerzas es recibir fuerzas. Para el que está con miedo es recibir fe. Es un cambio, como pasó acá en la cárcel. Hubo un cambio. Y dice que enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora, el carcelero los atendió y curó sus heridas. Este mismo hombre que hace un ratito estaba tal vez golpeándolos, porque me imagino que no habría tenido palabras suaves para decirles, pasen a su prisioncita. Me imagino que no habrá sido así. Los habrá empujado, los habrá tirado, los habrá lastimado, los habrá insultado. Ese mismo hombre ahora estaba curándole sus heridas. ¿Qué había pasado? La presencia de Jesús, la presencia de Dios a través de la adoración y la alabanza. Cuando vos tenés en el corazón primero a Dios antes que cualquier otra cosa, hay cambio. Pero ¿qué tenés en tu corazón? ¿Tenés rencor con alguien? No está Jesús ahí, entonces. ¿Tenés rencor con tu suegra? ¿Con tu hijo? ¿Con tu cuñado? ¿Con tu cuñada? ¿Con tus primos? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con tu abuela? ¿Con tu nieto? ¿Con tu vecino? Si hay rencor en tu corazón, no está Jesús en tu vida. No es el Señor lo primero. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Tu profesión? ¿Tu familia? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu hijo? ¿Qué es lo primero? Y acá les quiero contar un testimonio que el otro día nosotros tenemos un grupo también, vamos cada 15 días, los viernes, vamos a un grupo en el colegio Carmel. Y ahí, hablando con algunos de los padres, nos preguntaban a nosotros cómo había sido que José se convirtió, siendo que él era ateo, que no creía en Dios, que no creía en nada. Y nosotros hemos contado muchas veces nuestro testimonio. Siempre hay alguien que no lo ha escuchado nunca. Así que bueno, les quiero contar algo de eso, porque esta persona nos preguntaba cómo fue que él se enamoró de Jesús después que yo me había convertido. Y yo recuerdo, hablándole a esta persona, recordé algo puntual que me pasó en mi corazón apenas yo tuve ese encuentro con Jesús. Yo tuve ese encuentro con Jesús en mi casa, llorando, orando, y de pronto, recordando el credo, creo en Dios Todopoderoso, empecé a darme cuenta que Dios era más grande que el problema que yo tenía en ese momento, que era un problema económico. Cuando me di cuenta de eso, le dije, Jesús, entrá en mi vida, porque además lo vi, tuve esa experiencia hermosa de verlo, de ver su rostro y de decirle que entrara en mi vida. Y cuando Él entró en mi vida hubo así, un cambio, como en el del carcelero. Yo pasé a sentirme otra persona, de verdad sentirme otra persona. Y yo recuerdo que lo primero que sentí, después de sentir, José estaba de viaje en ese momento, se había ido con mi hija más grande, habían viajado a Uruguay y yo me había quedado con los dos más pequeños en ese momento, que eran Bruno y Marianela. Y yo recuerdo que una de las cosas que sentí así muy fuertemente en mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder llevar mi matrimonio si José no cree? Yo sentí que iba a estar separada de él si él no creía, porque el Señor había pasado tanto en mi vida que yo ya entendí que primero siempre estuve muy enamorada, y lo sigo estando, gracias a Dios, de José. Y hasta ese momento José era lo primero en mi vida, y mi familia, y mis hijitos. Pero cuando yo me enamoré de Jesús, sentí que Jesús era primero. Y yo le compartíamos con José hoy, hablando de esto y recordando eso. Y fue
tal mi desesperación en ese momento que le digo, Señor, por favor, tocalo, porque yo no sé cómo voy a seguir este matrimonio si vos no lo tocás, no sé cómo voy a hacer. Y a veces muchas esposas me dicen, ¿cómo hiciste para que él creyera? Yo no hice nada, porque nadie puede convertir al otro a la fuerza, y menos a los palos a veces, y menos a veces dándole palo bíblico, como a veces hacemos. Pero sí recuerdo que en mi corazón estaba, yo no sé cómo voy a hacer si vos, Señor, no tocás su corazón. Y la verdad que fue un milagro que vivimos en la familia, porque José al mes estábamos juntos, yendo los dos a buscar al Señor. Pero creo que pasa por esto. ¿Qué es primero en tu corazón? ¿Qué es primero? Que te plantees esto. ¿Estás dispuesto en la adversidad a adorarlo al Señor por sobre todas las cosas? ¿Estás dispuesto a que Él sea primero o hay otros amores en tu vida? Otros ídolos a veces. Otras cosas que están primero. Muchas veces para las mujeres son los hijos primero. Y con esto también Dios trató en mi vida. Cuando Bruno cumplió 21 años, él nos dijo a José y a mí, me voy a Barcelona. Y nosotros dijimos, bueno, sí. Nosotros en ese momento no teníamos dinero para darle para el pasaje. Él no tenía trabajo. Y nosotros calculamos que no, tenía trabajo de músico, así, pero no un trabajo fijo, como tiene ahora, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento nosotros creímos que no se iba a ir, pero resulta que él consiguió el dinero y llegó el día que partió. Y yo recuerdo que ese día que él se fue, yo llegué a mi casa y lloré, obviamente a él no le dije nada, como que vieron que a veces uno hace toda la risita, pero después viene a su casa y lloré, me acuerdo como 1 hora y media sin parar. Y después abro la Biblia y me sale la palabra del libro de Baruch. Y me dice, que dice así, verás a tus hijos partir con dolor, pero los verás regresar llenos del gozo del Señor. Y yo dije, listo, cerré la Biblia, no lloro más. ¿Por qué? Porque confié en la palabra de Dios. Después pasé todos unos procesos también, porque es verdad, como les decía recién, procesos que uno pasa, pero cuando uno tiene las promesas de Dios, si Dios te dice, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia, en ese proceso lo que vos tenés que pedirle al Señor es, ¿qué tengo que cambiar? Porque tu palabra dice que van a creer, listo. Eso no se cuestiona. Lo que se cuestiona es lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo o entorpeciendo el camino, porque a veces entorpecemos el camino. ¿Cuántos creen que vos podés ser piedra de tropiezo para la conversión de tu familia? Claro que sí que podemos ser. Cuando, por ejemplo, en tu casa sos tipo ogro o tipo bulldog y acá venís a la iglesia y hola, todo paz y amor, pero el mismo hijo que te ve o el mismo esposo que te ve acá sonriendo, después te ve gruñendo en tu casa. Entonces dice, ¿cómo es? Tenemos que ser de una pieza y en ese proceso tenemos que cambiar. O padres que son esclavos de sus hijos. Muchos hay. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Y sí, cuando los hijos marcan lo que los padres tienen que hacer, cuando es al revés. Cuando tus hijos son grandes y tienen que hacer su vida y vos estás haciéndole la comidita al bebé de 40 años y se lo das en la boquita encima. O le haces cosas que ellos tienen que hacer por sí mismos. Yo conozco muchas personas que son esclavos de sus hijos.
y que incluso les tienen miedo a que se enojen, a que no les dejen ver más los nietos si no se los cuidan desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Cambiamos los roles. Miren lo que dice la palabra. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le tenés que pegar a tus hijos? No. ¿Por qué dice la vara? ¿Vieron que al tener una plantita nosotros le ponemos un tutor, ¿verdad? Una vara. Y esa vara tiene que estar cerca de la plantita débil. ¿Para qué? Para que la plantita no se desvíe. Y a veces así tenemos que estar los padres, cerca de nuestros hijos, bien cerquita de su vida, de su persona, conocer qué les está pasando. Si salen de noche, es sacrificado ir a buscarlos, pero tenés que estar ahí tipo vara, cuidándolos. Dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 29:15. Tenemos que estar al lado de nuestros hijos. Tenemos que estar buscando que ellos conozcan a Dios. Les tenemos que dejar la herencia de la bendición de Dios. Les tenemos que dejar la sabiduría, como dice acá. La vara y la reprensión dan sabiduría. Cuando vos le decís a tu hijo, eso no. ¿Por qué no? Eso es lo que dicen los chicos. ¿Por qué no? A veces le podés explicar por qué no. Y otras veces va a ser simplemente ¿por qué no? Porque un niño a veces de 4, de 5 años, de 10 años, no puede entender tus límites, las cosas que vos les ponés. Y bueno, entender que nada es imposible para Dios. Que lo que Dios tiene preparado para tu familia es maravilloso, porque si leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver promesas de Dios para la familia, de bendición. Yo tengo planes de felicidad para vos, no de amargura, dice el libro de Jeremías 29:11. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Necesitamos vivir en familia, nos hacemos falta. Pero Dios te va a pedir algo. Te va a pedir que ames mucho a tu familia, pero te va a pedir que lo tengas a Él primero. Si leemos el libro del Génesis en el capítulo 12, vamos a ver que Dios le dice a Abraham, deja tu tierra natal y ven a la tierra que yo te mostraré. Deja, porque yo te voy a mostrar un mejor camino, un camino más excelente. A veces los padres queremos manipular la vida de nuestros hijos, las mamás sobre todo. Y los papás, la mayoría de las veces, están ausentes. Ni una cosa ni la otra. Necesitamos como padres estar como esa vara. Necesitamos como hijos respetar a nuestros padres, honrarlos. Porque dice la palabra que si los honramos, vamos a tener larga vida y nos va a ir bien. Si no los honramos, lo contrario. No nos va a ir bien y posiblemente nos vayamos antes de tiempo de esta tierra. Honrar a tu padre y a tu madre. No dice si fueron excelentes padres. Honrarlos y punto. La familia es una maravilla porque es el plan de Dios. Dios nos ha creado en familias y quiere la familia. Y el diablo la odia. Por eso necesitamos meternos en el río de Dios y dejar que Dios sea Dios. Sácate tus propios pensamientos.
lo que a vos te parece que es verdad, chequealo con la palabra de Dios. A ver si acá lo dice. Vieron que a muchos nos cuesta dar. Nos cuesta dar en todos los aspectos. Fíjate qué dice la palabra. ¿Qué dice? Y de ahí, dando es como se recibe. Acá me están dando letra. Alguien que la lee se ve. Dando es como se recibe. Si vos querés recibir de parte de tus hijos, si querés recibir de parte de tus padres, si querés recibir de parte de tu esposo, dale. Pero ¿cuál es la medida de ese dar? Porque no es un servilismo que Dios nos pide, es dando lo que Él nos dice que hay que dar. ¿Qué dice, por ejemplo, para los matrimonios? Deja a tu padre y a tu madre para ir a formar una nueva pareja. Hay familias que están así mezcladas, que por razones económicas viven todos pegados. Y eso no es lo que Dios quiere. Si te gusta casarte, el casado, eso lo sabe. Miren, cuando uno, por lo económico, se queda viviendo en el mismo lugar, o hacia arriba o hacia abajo, después pagas las consecuencias. Y algunos que lo están sufriendo dicen, ay, ¿por qué no lo habré sabido antes eso? ¿Por qué? Porque tu casa y tu familia, a partir de que te casás, empieza ahí. Ya no cuenta la opinión de la suegra o del suegro, sino que la primera opinión que la esposa tiene que escuchar y el esposo tiene que escuchar es la de su cónyuge. Es lo primero, porque es lo que estás formando. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Lean la Biblia. Porque leyendo la palabra de Dios vamos recibiendo sabiduría. Para ser padres, para ser esposos, para ser abuelos, para ser hijos. Necesitamos. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Y que le pidamos al Señor dejar de ser niños. A lo mejor tenés 80 años, pero aún sos niño en el espíritu. Porque necesitamos, para alcanzar el propósito de Dios, madurar en el Señor. Un niño no puede alcanzar el propósito de Dios hasta que no madura. Pero un niño en el espíritu también podemos ser con muchos años, porque no hemos madurado, porque aún seguimos apegados a nuestros pensamientos o a las heridas, y nuestra manera de pensar tiene que ver más con el mundo que con lo que Dios dice. Miren, yo no estoy en desacuerdo ni con la medicina ni con la psicología, por supuesto que no. Pero muchas veces vamos más a la ciencia de los hombres que a la sabiduría de Dios. Y por eso a veces estamos así, porque no buscamos la sabiduría de Dios, no buscamos en oración, no buscamos a Dios. Yo te invito a que ahora pongas la mano en tu corazón, cierres tus ojos y traigas a tu corazón a toda tu familia, y especialmente a aquellos que más te cuesten, aquellos con los que a lo mejor hoy mismo tuviste un inconveniente, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus cuñados. Y quiero que entiendas que Dios te dice: amalos, porque yo también los amo. Y tengo promesas para vos y para tu familia.
Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, que mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra, que los cielos